Hola, buenas tardes. Hoy día nos unimos más tarde. Hola, hola, estamos esperando a que aparezca nuestra contraparte. Hola, buenas tardes. Gracias por sumarse. Estamos esperando que aparezca nuestra contraparte. Hola. En cualquier momento viene Pedro. Mientras tanto, como siempre acostumbramos, yo soy Marcela Cubillos Poblete, académica. Ahí viene Pedro. Ok, ¿me la mandas tú la invitación, Pedro? ¿O te la mando yo? Bueno, veamos. Ahí viene. Su historiadora. Y hoy día tenemos un interesante diálogo con el otro lado de la cordillera. Ahí ya va a aparecer. Hola, Pedro. Buenas noches, ¿cómo le va? Bien, allá es más tarde, ¿verdad? Una horita más tarde, sí. Ya Sí, estoy sí, listo para sí. dormir, ¿no? Perfecto. No, Ya, tampoco tanto. voy a presentar a mi contraparte ahí cruzando la cordillera, los dos en invierno. ¿Cómo ha estado el invierno por allá, Pedro? Yo vivo en Córdoba, en el centro de Argentina, y particularmente suele haber un clima templado, pero en mi caso yo sufro mucho el frío, así que no soy objetivo al momento de comentarlo. En este momento estoy con estufa, bolsa de agua caliente y medias de lana, para que te den una. Pero, insisto, no soy objetivo para comentar la situación climatológica de mi provincia. No, está bien, yo soy igual, a mí no me gusta el invierno, de hecho yo soy, como en Chile se bromea en redes sociales, soy una veranista, total, no me gusta, así que bueno, Claro, paciencia. sí, sí, sí. Les presento, visto que van entrando abundantemente, me imagino que toda esta gente que está viniendo te sigue y me alegra porque eso quiere decir que tienes unos contactos o followers incondicionales y muy bien. Así que quizás fue mejor tener que hacerlo más tarde al final por cuestiones laborales. Claro, Presento para claro. efectos de los que vienen de mi parte y obviamente después que quede registrado ya dije quién soy, yo soy historiadora, clasicista en la Universidad de Valparaíso y mi contraparte es Pedro Pallaro, él es de la Universidad de Córdoba en Argentina, es estudiante, también estudiante de licenciatura en historia, pero habría que decir un estudiante aventajado, porque yo creo que su Instagram revela un nivel de conocimiento mucho más avanzado que un estudiante promedio, lo cual yo lo encuentro maravilloso. Así que te felicito, Pedro. De hecho, yo a Pedro lo conocí mirando redes en pandemia, debo ser honesta, y por ahí vamos a partir. Agregamos otro dato, Pedro, como dijo, es de Córdoba, él nació en Córdoba, integra el proyecto de investigación Formas de vinculación, redes de solidaridad y estrategias de cohesión social en la Edad Media Europea, siglos V al XV. Es ayudante de la Cátedra de Historia de la Edad Media Europea y cultiva, obviamente, la divulgación sobre la Edad Media, sea a través de este Instagram, el carolingio, como el Spotify. ¿Me repites el nombre que no lo alcancé a actualizar? Porque yo te busco por el carolingio, pero no está. Yo sé que tiene otro No está nombre. más. No. Ahora el proyecto de podcast se titula Medievalizados. Hay un Medievaliza. Instagram todo inclusive, sí, 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 Y sí. partamos por ahí. ¿Qué pasó? Porque yo estoy segura que en algún momento se llamó el carolingio, ¿o no? Sí, sí, sí. Pasa que hace un año, Marcela, resulta que yo empecé a cambiar un poco mi forma de divulgar por redes, en paralelo al proceso mío también de darme cuenta de qué es lo que yo quiero hacer con la historia, ¿no? ¿Qué es lo que me ¿Mm? interesa? ¿Cuáles son mis motores? Y por ese lado me di cuenta que efectivamente quería enfocarme en la Edad Media. Y la página hasta ese momento
había sido una mezcla de cosas, ¿viste? Yo divulgaba de las lecturas heterogéneas que iba teniendo por ahí, pero siempre me mantenía más o menos en un espacio temporal. Lo que pasa con el podcast es que efectivamente lo hice casi de toda la historia, o abarcando muchos temas históricos, siempre de la historia de Occidente, porque es, de nuevo, lo que más me interesa. Eh, y bueno, muchos de los capítulos que yo tenía pocos, tenía como 8 o 9 nomás, eran de historia moderna, historia contemporánea, cuestiones que quizá escapaban un poco a lo que en este momento de a poco me voy tirando un poco más, que es la Edad Media. Entonces decidí cambiarle el nombre, guardar esos episodios que no estén a la vista y editarlos el día de mañana para, bueno, que sea todo más armónico, si se quiere. Esa es la idea. Por eso el cambio de nombre y por eso también el reenfoque hacia ese espacio. Ah, perfecto, porque yo estaba casi segura que en algún momento, por curiosidad, cuando quizás debes haber comentado, yo dije, ay, vamos a escuchar. Y escuché. Entonces, cuando tú me dijiste cambiaste el nombre, me entró la duda. Dije, ¿pero estaba o no estaba? Así que ya lo aclaraste. Estaba. Muy bien, me parece muy bien. Y ahora con tu nuevo nombre, Medievalizado, ¿llevas ya algunos capítulos? He subido 3 episodios con el tráiler. Ya. El primero hablé de Rolón de Normandía, que es un personaje que, bueno, como muchos conocerán en cultura popular, es uno de los protagonistas de la serie de History Channel, Rollo, justamente Vikings, la serie Vikings, me falta el nombre. Y bueno, yo lo que he hecho en mi propio desarrollo, entre comillas, temprano académico, porque todavía no estoy metido, es estudiar esa figura para tomar una base de lo que es la historia de la Normandía temprana. Entonces, encarando por ahí, que es un tema que ya más o menos manejaba y que me salía, armé un episodio, el primero por cuestiones sentimentales, entonces ese es el primer episodio. El segundo es justamente algo de lo que vamos a hablar hoy un poco, que es el fin del Imperio Romano, y planteo la pregunta o dejo sobre la mesa si hay una caída o si hay una transformación. Que bueno, no nos vamos a adelantar, pero ya te imaginas vos, Marcela, cuál es la respuesta. Y el tercero y último, que subió hace alrededor de un mes, es sobre la era vikinga, este periodo justamente de expansión del mundo escandinavo por toda la Europa occidental y oriental inclusive. Así que eso es más o menos muy bien, todo. muy bien. Y eso me lleva a pensar como sugerencia a los que están llegando y que a mí no me conocen y dicen quién es esta señora con la que está hablando Pedro. Yo he realizado 2 o 3 live sobre tema vikingo. Así que después de este live, y que lo voy a subir a las stories para que lo sepan, voy a subir de nuevo los que tienen que ver, porque subí creo que 2 sobre la serie Vikingos que hice, no me acuerdo de memoria porque he hecho ya tantos live, pero con historiadores medievalistas. También hice otro que un poco sirve sobre la película El Hombre del Norte. Hice 2 con 2, no necesariamente medievalistas, pero un filólogo que es español y creo que un medievalista. En fin, así que pueden ser interesantes para los que están acá escuchando. Porque la idea en el caso de la serie o de la película no era irnos, digamos, en picada, porque ninguno de nosotros es cineasta. Yo entiendo que es un campo de desarrollo creativo y bienvenido sea, pero la idea fue conversar en torno a tópicos que pudieran estar bien documentados, bien montados en la serie o en la película. De hecho, a mí me ocurrió algo bien gracioso. ¿Tú viste la película El Hombre del Norte? 3 o 4 veces. Sí, me gustó. A mí me pasó algo muy simpático porque mira, yo la vi con una amiga que no tiene nada que ver con este ámbito y yo le dije, vamos a verla porque me dijeron que era muy buena. Salimos y las dos así como, no nos gustó mucho. Hice un live y cambié de idea y dije, parece que no es tan mala.
Y después, Claro. con otros amigos, la fuimos a ver, porque estos otros amigos no la habían visto, la fui a ver de nuevo y yo hice un segundo live. Y después de mi segundo live, ahora me gusta. ¿Te gustó? Sí, Claro, sí, sí, sí. sí, tiene Sí, no, muchas cualidades. sí, sí, sobre todo yo que, bueno, también me adelanto a temas, yo no soy especialista en la alta edad media, sino que me enfoco mucho más en este periodo de segundas invasiones, que es medio del siglo VIII, siglo XI aproximadamente. Entonces tengo más lecturas como para agarrarme de eso. Y hay un par de autores medievalistas, arqueólogos muy importantes, como es el caso de Neil Price, que tiene su obra traducida al español para todo el interesado, que funciona como consejero para el momento de elaborar la película. Entonces hay muchas cosas que, si bien son muy fantasiosas y la película no busca ser una recreación de la realidad, está muy bueno cómo el director logra articular, si se quiere, toda la mentalidad del vikingo en cuanto 2 horas de película. Y la verdad que eso para mí, que soy fanático, es incomprensiblemente bueno. Así que Ah, vale mucho la pena para aquellos interesados también. perfecto, sí. Como te digo, a mí me ocurrió esto, que desde un primer momento, sin grandes referencias en términos, yo no soy especialista en el campo, me pareció muy intensa toda, entonces como que me agotó y además con mi amiga, a ella no le gustó, entonces yo probablemente me vi influenciada, sin embargo, después de los dos lives, no, ahora la Ya, encuentro. todo el sentido. Está perfecto. Son cosas que ocurren. Y bueno, vamos Totalmente. al tema de hoy. Vamos. El tema que fijamos con Pedro, con quien yo hace tiempo quería hacer uno, pero uno tiene que encontrar el tema en el que ambos podamos dialogar, porque al menos yo entiendo que un live es un diálogo, no busca ser una conferencia al estilo Totalmente. académico y que a veces puede ser hasta aburrido, seamos honestos, sino un diálogo. Y Claro. encontramos ¿cuál? Hablar acerca de el origen del mundo medieval, pensando en las causas que llevan al origen de este mundo medieval. Pero antes, se me estaba olvidando un dato no menor que me parece interesante para los que no te conocen y son más jóvenes y se puedan motivar. ¿Cómo partió tu Instagram? Porque eso yo no lo sé. En algún momento de estos 2 años de pandemia empecé a ver y me parecía que producía cosas buenas, interesantes, pero no sé. Y creo que es bonito que lo cuente. Mm. Bueno, el proyecto arranca efectivamente la segunda, tercera semana aproximadamente de cuarentena acá en Argentina. Esto es Ya. segunda semana de abril del 2020, si mal no recuerdo. Y arranca con un compañero mío de la facultad, amigo. Y bueno, por supuesto que yo estaba muy interesado, sobre todo en el periodo medieval, ya formaba parte de este equipo de investigación del que hablamos hace un rato. Pero muy tibio. Mi vínculo con la Edad Media y con la historia estaba en un periodo de crisis, si se quiere. Y bueno, y así fue que mi compañero peor aún, al punto de que, bueno, después él se bajó de esta idea de divulgar, pero en mi caso siguió esta idea. Y bueno, y con el tiempo se fue, como también comentábamos hace un rato, se fue consolidando en lo que es hoy en día, que es un espacio casi exclusivo de divulgación de la Edad Media y no de otras cosas. Pero el motivo fue ese, fue la cuarentena, fue el aburrimiento, si se quiere, también de estar tanto tiempo encerrado. Y bueno, y empezar en cierta forma a compartir algunas de las lecturas que uno iba teniendo. Y bueno, yo creo que, y esto ya también es más sentimental, la divulgación se podría decir que me ayudó a reencaminarme hacia el estudio de la historia, porque si no, quizá hoy no estaría acá. Pero bueno, Mira, Pedro, yo que tengo más años de circo que tú, eh, eh, te puedo asegurar, uno a lo largo de la carrera, sea en el pregrado, como posgrado, sea máster o doctorado, uno tiene muchos, ojo, muchos momentos de desánimo, de desmotivación, por distintas razones. Varían.
desde cuestiones que uno ve que no le agradan, que son incorrectas, a veces cosas éticas que a uno le hacen tensión, o la inmensidad de lo que uno tiene que estudiar y uno dice no voy a alcanzar nunca, me voy a morir y me van a faltar millones. Eh, y a veces problemas que uno tiene por conseguir becas, sobre todo para nivel de posgrado. Pero, eh, ojo, no hay que perder el ánimo, porque yo soy una convencida que la selección natural también filtra. Así que si uno bota, como se dice en Chile, la esponja, te filtró el sistema. No, tienes que seguir luchando porque yo creo que tienes muchísimas condiciones, así que estás encaminado, no sé si para el día de mañana ser un académico en la Universidad de Córdoba, pero tal vez en otra universidad, en Argentina o en otro lugar, no, no hay que tener menos ambiciones. Por supuesto, por supuesto. Y Bueno, para los que están escuchando, como son muchos, y a diferencia de otras veces que yo he participado de los live que he dirigido, me es difícil seguirlos. Entonces yo les pediría que si quieren hacer preguntas, vayan a la cajita de preguntas que está abajo. Hay un signo de preguntas y que la anoten ahí. De modo que cuando vayamos avanzando en el diálogo, yo pueda irla revisando e integre sus preguntas, si es que eventualmente no las cubrimos, porque al ser tantos ya no alcanzo, porque cuando somos 5, 10, puedo revisar, pero ya van 70 y avanzan rápido que no alcanzo. Entonces vayan abajo al signito de pregunta y anotan cualquier pregunta que mientras a mí me parezca razonable, bienvenida sea, desde preguntas básicas hasta más complejas. Bueno, y vamos al punto. Podemos partir por la premisa, que es el origen de la Edad Media, considerando que hay que tener en cuenta que en realidad la Edad Media es como un tema historiográfico, podríamos decir casi construido desde el artificio de la disciplina. Uno cuando no conoce el tema puede decir, pero ¿a qué se refiere? Nos referimos al hecho que, primero que nada, la Edad Media en su época nunca existió como Edad Media, a diferencia quizás de los griegos o de los romanos, sea los occidentales como los orientales, que tenían conciencia de sí como época y obviamente un gran amor propio para estimar que estaban en una época fantástica. La Edad Media, no. La Edad Media es un fruto de lo que piensan, una mezcla entre humanistas, ilustrados y siglo XIX. Y desde esa construcción van haciendo. Sin embargo, hoy por hoy ya es un periodo bastante, podríamos decir, como consolidado y es más, a mí me pasa, no sé qué opinas tú, Pedro, que cuando lo menciono en la universidad, yo soy la más insistente en decir, en realidad habría que hablar por los periodos, pero la gente ya común lo tiene muy instalado. La Edad Media es un término fijo. sí, sí, yo comparto absolutamente, porque resulta importante, de todas maneras, problematizar, ¿no? Hay que tener en cuenta, yo quizás soy un poco más radical en pensar que efectivamente toda la cuestión de separar y de periodizar es una convención, es algo inventado, algo etéreo que existe por el mero hecho de que a nosotros nos viene bien, a nosotros los historiadores y al resto, a la cultura popular, les sirve para entender. O sea, la convención y la periodización no es mala per se, sino que tiene esta cuestión importante de ayudarle a un chico de 14 años que está estudiando en el secundario a entender las cosas con mayor facilidad. Entonces, es eso por un lado. Y después, el tema de la Edad Media en sí, como bien vos dijiste, Marcela, el tema de que es enteramente una creación a posteriori, la idea de un periodo medieval, un periodo que está en el medio de, y inevitablemente nosotros como historiadores estamos más entrenados para cuestionar por qué esto pasa, por qué nos encontramos con esta pregunta en concreto.
la gente usualmente no se lo pregunta. O sea, uno tiene tan metido en la cotidianidad, en los diálogos, el tema de una Edad Media, que sacarlo de eso es casi hasta problemático, ¿no? Porque surgen otro tipo de problemáticas, es decir, cómo nos referimos, si no como Edad Media, a todo este lapso de, bueno, 1000, 1200, 1500 o cuanto sea que dure la Edad Media, ¿no? Entonces, es no buscar una respuesta, sino como problematizar, es tratar de meterle, sea al alumno, sea al oyente en este caso que está acá con nosotros, la idea de que, bueno, son límites, son periodizaciones que son dinámicas, que son fluctuantes, que va a depender según la región, que va a depender según el espacio, que va a depender según las costumbres, entre otras cosas, porque de nuevo, si nos queremos poner más generales, salvo la historia contemporánea que nosotros decimos, son todos periodos netamente occidentales, que nada tienen que ver con el sur de África, con Oceanía, ni con el mundo oriental de Asia. Entonces, es eso, es de nuevo problematizar y llevar un poco toda esta cuestión que nosotros tenemos tan metida, pero que bueno, en la práctica puede no ser tan así si se quiere, ¿no? Y bueno, en el caso de la Edad Media, podemos pasar a decir cuáles son los principales ejes que suelen marcar un inicio o no de este periodo. No sé si querés arrancar vos, Marcela. Sí, claro. A mí me pasa, por ejemplo, que cuando presento el mundo medieval, las personas, los estudiantes, jóvenes, primer y segundo año, cuando tienen algo de noción, van casi siempre a el 476 después de Cristo. Y esta frase como aprendida de memoria, la deposición de Rómulo Augustulo. Pero yo digo, atención, hay varias fechas que hoy por hoy los historiadores están discutiendo acerca de el origen del mundo medieval. Porque, y ahí cito como dato así diferente, es que en España, y yo no lo aprendí hace muchos años, o sea, probablemente hace más años que tú, pero no hace tanto, comillas, descubrí que la Edad Media en España no parte en el siglo V, en España parte en el 711, con la batalla de Guadalete entre los visigodos y los musulmanes. Ahí parte. Y entre medio hay otras 6 fechas más que, dependiendo de la corriente historiográfica, consideran ahí partió la Edad Media. O sea, es una fecha sumamente flexible. Totalmente. Es que por eso yo creo que teniendo esto en cuenta que hablábamos al principio, me parece que va a variar tanto como espacios haya, ¿no? Porque si eso es en la península ibérica, en España tenemos eso, qué sé yo, en el caso de Italia, sí, el ascenso de los ostrogodos. Si es en el caso de, no sé, del Oriente Próximo, y es el ascenso de los musulmanes, del Imperio Maometano. Si es en el caso de, no sé, del norte de Europa, es el ascenso de los carolingios. O, depende de la zona, la deposición del último emperador romano, Rómulo Augusto, tiene que ver en Bretaña con, no sé. Entonces, a lo que voy, es en eso que por ahí de nuevo hay que salirse un poco del hecho concreto, ¿no? Que eso capaz que es algo que a mí me costó procesarlo, de decir, hay que sacar un poco a que en este año pasó esto y entender que la historia, como nuestra realidad, que es un ejercicio interesante, que no es, en nuestra realidad, la realidad no es tanto dependiente del hecho, sino del proceso, ¿no? Y eso es la gran herencia que nosotros, por lo menos en Latinoamérica, tenemos de la escuela de Annals, ¿no? De decir, bueno, vamos a procesualizar todo y vamos a olvidarnos un poco del hecho. Pero está bueno el ejercicio por lo menos para eso, decir, problematicemos un poco dependiendo del espacio geográfico, ¿no? Y así, bueno, yo no sé cuáles son las otras 6, espero que, o sea, me imagino algunas, pero te dejo que me ilustres con eso. No, no, es que, por ejemplo, hay historiadores que consideran, por ejemplo, que el edicto de Milán es el que determina el fin de uno, inicio de otro. Otro dice que el edicto de Tesalónica,
pone fin a uno y comienza el otro. Otro dice que, la creación, o sea, no es la creación, pero el traslado de Roma, digamos, menos protagónica a Constantinopla, a la fundación de Constantinopla. Otro dice, la llegada de Alarico y del incendio de Roma. ¿Te fijas? Y si uno va a buscar el fundamento, tiene cierta lógica. Cada uno, incluso alguno por ahí dice que el concilio de Nicea sería el que marca un antes y un después. Pero en el caso mío, yo no lo digo a nivel de clase, digamos, con un afán, podríamos decir así, positivista tradicional, así como apréndanse toda esta fe. No es eso. Yo puntualmente lo digo y eso a mí me sirve para hacerles entender a los estudiantes, los y las, que la historia tiene mucho de construcción artificial. El mirar el pasado tiene mucho de artificial. Las épocas y los seres humanos que vivieron esa época fueron probablemente indiferentes a muchas de estas cosas, salvo las élites involucradas. Quiero hacer ahí un pequeño aporte que siempre me llamó la atención. Vos mencionaste el caso de Alarico, el saqueo de Alarico de Roma, y contemporáneo a eso hay un personaje, un padre de la iglesia, recontra importante en el contexto de la época, que va a escribir lo que se considera su magnum opus, su obra por excelencia, que es La ciudad de Dios, que va a enterarse del saqueo de Roma y va a decir, bueno, tengo que explicarle a toda mi diócesis y a toda mi comunidad que por más de que caiga Roma, el mundo sigue y tienen que olvidarse de esa ciudad terrenal llena de pecado y qué sé yo, y tienen que mirar a la ciudad celestial. Y este es ni más ni menos que San Agustín, Claro. que hasta el día de hoy se sigue repitiendo y sigue teniendo valor su aporte. Pero es bien en consonancia con esto que decís vos. Es como la realidad es distinta según el espacio geográfico. Y Agustín, lo cual es para mí más loco, es que no está tan lejos geográficamente de Roma. Entonces, ese miedo que siente la población es apaciguado, si se quiere, por un obispo. Entonces, Claro. eso ya nos da la pauta de cómo se va a ir configurando y constituyendo a la larga esta idea de una iglesia protectora de la sociedad. Pero bueno, también no nos adelantemos mucho más porque nos vamos de tema, si no. No, está muy bien si estamos conversando. Yo solo podría agregar en esta línea, y tienes mucha razón, el pensamiento además de San Agustín supera la historia. Es un autor indispensable para la teología y para la filosofía. Y esa como gravedad de su obra le da una fuerza a su momento histórico mayor quizás a otros hechos que automáticamente uno podría decir aquí parte uno, termina el otro. No, cuando está San Agustín es fundamental porque va más allá incluso de la fe de cada uno, por la importancia que adquiere, incluso hasta a nivel romántico, en el sentido del romanticismo del siglo XIX y el neoplatonismo. San Agustín es sumamente relevante, así que no es menor, me parece un muy buen dato que lo sumamos a todas estas fechas y lo voy a considerar cuando haga clase también. Y respecto al fin, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es, según tú, porque también ahí hay un crecimiento de fecha, aunque son menos, se supone? ¿El fin de la Edad Media, me decís? Sí. Uf, qué temita. Si queremos, si querés que me ponga polémico, digo la más polémica de todas, que es la Revolución Francesa. Como en la Sí, línea, como de Humberto Eco, que dice que la Edad Media llega hasta el siglo XX. Claro, como dice Jacques Lego, que acá en Córdoba es muy leído, gracias a Dios, esta idea de que mucho de este pasado feudal, si se quiere, de esta herencia y de este sistema feudal se mantiene. Si no, o sea, en América inclusive, que esto también es muy trabajado, por suerte, en esta parte del continente. Si uno se quiere poner ya un poco más de acuerdo con la convención, a mí me gusta hablar de la caída de Constantinopla, porque me parece que desde ahí se entiende casi todo el resto de cuestiones que se van a dar. Sea la llegada a América, por supuesto,
Y también el tema de ay, se me fue la palabra, de el luteranismo, porque todo todo está vinculado en cierta forma para que 70 años después de la caída de Constantinopla, que se cierra y se convierte este espacio de transición en un peaje, y ya los europeos no pueden comerciar con el Oriente, con el Oriente próximo, como con las Indias, hay que buscar alternativas. Buscamos alternativas, vamos a América, llegamos a América, encontramos gente distinta a nosotros, hay una cuestión muy fuerte de la moral ahí, y bueno, y ahí es cuando se empieza a cuestionar cada vez más a la figura eclesiástica, y aparece Lutero. O sea, está todo, me parece, muy interrelacionado como para poner efectivamente el inicio, el final, digo, el inicio del final, me parece que sería más poético, en esta caída de Constantinopla. Sí. Yo agregaría solo una fecha que tiene que ver con la invención de la imprenta. La invención de la imprenta, aunque cuando uno se aproxima al tema, puede parecer algo así como un dato muy fino en términos como de élite, desde todo lo que planteó Peter Burke en El origen del conocimiento, en fin, la difusión del conocimiento de manera más masiva, como se va a lograr con la imprenta, aunque nunca hay que fantasear que va a ser como en el siglo XX, porque los libros van a seguir siendo un objeto de lujo y caro, pero va a crecer por cuanto la rapidez de su confección va a ser mucho más acelerada. De alguna manera contribuye a este diálogo entre una época y la otra y una transición hacia una mayor, podríamos decir, comillas, democratización del conocimiento que hasta antes de la invención de la imprenta era muy, y no está de más esta exageración, pero es cierta, reducido el campo. Uno se puede maravillar con los manuscritos del mundo medieval, pero no hay que olvidar que eso era un regalo ocasional, hechos a petición, el concepto de biblioteca pública, sí, tenemos la carolingia, pero en realidad era algo Sí, es relativo. Sí. muy relativo, ¿no? Cuando incluso algunos dicen, no, pero es que ya en la antigüedad había biblioteca. Y ahí digo yo, pero bueno, no fantasiemos, si en el mundo antiguo las bibliotecas nunca fueron públicas, estaban concebidas para la élite intelectual, digamos, no bajo el concepto que con el siglo XIX se empieza a ampliar, o sea, como museos públicos y bibliotecas públicas. Ahí tenemos otro dato. Entonces, avancemos en este diálogo. Y respecto a el origen del mundo medieval ya y picando más fino, te pregunto, porque es un tema que en la historiografía hay debate, ¿tú estimas que hay caída del Imperio Romano, sí o no? ¿Y por qué? Qué pregunta, qué complicado. Yo creo que, es más complicado de lo que parece, porque si bien historiográficamente está la convención de una transformación del Imperio Romano, que eso es innegable, que para mí hay una transformación, no una caída, se ha radicalizado mucho esta idea de transformación. Esto no lo digo yo, por supuesto, que soy un don nadie en todo este discurso, pero sí es un tema que en los últimos 15, 20 años se plantea como decir, bueno, Peter Brown, que es un autor muy conocido también en nuestra lengua por producto de las traducciones que se han hecho del mundo de la Antigüedad Tardía, libro publicado a principios de los 70, ha sido esta idea de que, bueno, el Imperio Romano no solo no cayó, sino que, o sea, se transformó, pero floreció después del 476. Después de que desaparece la estructura imperial romana de Occidente, el resto del mundo florece, por lo menos en Oriente, ¿no? Esto es lo que plantea Peter Brown, poniendo énfasis sobre todo en la cuestión de la religión, en la cuestión de la cultura, en la cuestión de la arquitectura. Esto es esta parte del énfasis. Autores después como Chris Wickham, como Peter Heather, como Brian Ward Perkins, este último Ward Perkins, que es arqueólogo, no historiador, van a decir, ojo, eso puede ser
propio de Oriente, pero en Occidente, en toda esta época de nuevos reinos romanos germánicos, lo que vemos es todo lo contrario, vemos un proceso de destrucción. Y esto, en una línea de tiempo, bueno, yo lo hablo en el podcast este que hablé de la caída o transformación del imperio, hay una idea de que efectivamente la caída sí tuvo lugar, sí hubo una descomposición política del centro imperial romano. O sea, la deposición de Rómulo Augustulo, por más de simbólico que sea, implica una ruptura total y Mm. no hay ningún tipo de renovación en ese caso. Entonces, y esto, así, entre paréntesis, el año pasado la Universidad de La Rioja, de acá de Argentina, trajo a Peter Heder a un conversatorio. Y ¡Ah, el qué título del bien! conversatorio, sí, fue La caída del Imperio Romano, por supuesto. Y hay una cuestión que él mencionó justamente, que es esto, es decir, ¿por qué nosotros aún 2 siglos y medio después de Gibbon podemos seguir hablando de declive y caída del Imperio Romano? Porque declive o decadencia da la noción de que hubo antes algo mejor y de que Mm, las cosas claro. efectivamente antes estaban mejor que ahora. Y caída es más o menos similar, no me acuerdo particularmente las palabras, pero es muy interesante hacer ese análisis y decir, sí, Peter Brown tiene razón, y toda la corriente que lo sigue, en decir, bueno, cultura, economía, no, bueno, cultura, religión y algunos aspectos ideológicos se mantienen y florecen en Oriente. Del otro lado, en términos políticos, en términos militares, en términos económicos, sí hay una regresión considerable. ¿Por qué se Mm. produce esa regresión? Eso ya va a ser otro tema del debate. ¿Fueron los bárbaros tan importantes? ¿Fue tan importante la separación de dos cortes imperiales en Oriente y en Occidente? ¿Fueron los hunos, este pueblo estepario tan destructivo, capaz de arrasar con literalmente las bases de las estructuras políticas de gran parte de la Pars Occidentalis? ¿O qué pasó? Entonces, Mm. en ese caso, a mí me gusta mucho la lectura de Heder, que es un autor que recomiendo siempre, que dice, bueno, a diferencia de lo que plantean otros autores, cuando entran los pueblos bárbaros dentro del limes romano, no entran pacíficamente. Son gente armada, es gente que por meras cuestiones sociales están a la defensiva y necesitan mantener su legitimidad y hegemonía contra enemigos por todos lados. O sea, la hostilidad rodea esta época, es una época de gran inseguridad. Entonces, estos nuevos, todavía no reinos, pero estos pueblos que ingresan al limes romano, están armados hasta los dientes y no quieren dialogar tan en buenos términos. Entonces, ese tema es importante también para hablar de una crisis que se produce en lo que queda del Imperio Romano de Occidente, ¿no? Oriente es otro tema. Oriente sobrevive bastante bien al ascenso de los persas, se maneja relativamente bien con el tema de los hunos, con el tema de los godos, siempre recibe la basura o los restos de lo que llega de Occidente. Pero bueno, al punto de que va a haber un reflorecimiento luego de la desaparición política de Occidente con Justiniano, la Reconquista y toda esta cuestión de la Renovatio Imperii del siglo V, sexto. Hasta, bueno, por supuesto, el ascenso de la dinastía maometana, que va a arrasar con todo el Oriente Próximo y se va a adueñar de casi todo lo que queda del Imperio Bizantino, aplastando en su camino a los persas, al punto de que estos efectivamente desaparecen. Entonces, hay muchos factores que me parece que son importantes para hablar de esta cuestión de caída o transformación. Es decir, me parece que está bueno problematizar y poner matices en cada decisión que se tome. ¿Se puede hablar de transformación? Sí, y me parece que semánticamente es más recomendable hablar de transformación que de caída. No implica, como sí dice Peter Brown creo que en el último capítulo de El mundo de la antigüedad tardía, él dice, dejemos de hablar en resumen, dejemos de hablar de caída porque no existe eso. Y en la práctica, hay algunas cosas que estas investigaciones de los últimos 15, 20 años han puesto, por lo menos en tela de juicio, a decir, bueno, sí hay algunas cuestiones que podemos considerar como un retroceso grave en términos arquitectónicos, artísticos, etcétera, por lo menos en Occidente.
Mm. Yo agregaría una cuestión que a menudo la planteo como reflexión cuando abordo este tema y tiene que ver con, yo comparto plenamente contigo, de hecho yo trato de evitar la expresión caída, hablo de transformación, eh, pero donde voy es al hecho que sí considero que deben haberse dado quiebres importantes que explicarían el por qué no esta macroestructura imperial completa, me refiero, no logró sobrevivir. Y a grandes rasgos en el lado occidental, lo que ocurre es que estos incipientes reinos bárbaros son entre ellos incapaces de, sin acá subestimarlo, porque el nivel de sociedad, incluso sofisticación en el arte, ya esta idea como del bárbaro bruto ya no se considera, tenían un cierto desarrollo, no tenían escritura, pero se van a ir adaptando. Sin embargo, entre ellos no logran coordinar mecanismos de funcionamiento en común que les permita mantener conjuntamente la estructura occidental. Entonces, se va quebrando la estructura imperial y se van superponiendo por distintas razones estos reinos bárbaros que el lado oriental logra de alguna manera mantener a raya y sobrevivir. Luego los orientales, el Imperio Romano Oriental tendrá sus propios dolores de cabeza por allá por el 11 con los turcos otomanos. Pero van a pasar varios siglos antes que eso. Y mientras tanto, Occidente entonces empieza a quebrar. Y este quebrar, en realidad, hay que pensarlo a nivel de estructuras políticas, probablemente también a nivel de organización de ejércitos, símbolos, banderas, pequeños detalles, pero que van testimoniando estos quiebres y la articulación de una época fragmentada en la que definitivamente el Imperio Romano ya no existe. Pero habría que decir algo, ya lo dijo Pedro, sobrevive de muchas maneras. De hecho, a mí personalmente este texto que estuvo con tanto éxito de venta hace poco, yo también lo tengo, el de la Catherine Nixek sobre la edad de la penumbra, uy, que le fue muy bien, y yo la encuentro interesante, valoro además su juventud y su pasión en escribir, pero igualmente a mí me genera cierta tensión, porque es como una mirada un poco maniquea en la tradición, o sea, vino el cristianismo y lo destruyó todo, y no. Sí, 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 sí. Y a mí me duele en el alma, porque le ha ido tan bien, y yo no le deseo el mal a nadie, y no tiene sentido que lo diga, ¿no? Pero justo la lectura que no hace falta que se popularice y que se difunda sobre la Edad Media es esta. esa, Entonces, sí. porque efectivamente, esta historiadora, porque es historiadora, Sí, sí. Nixie, efectivamente tiene preparación, ha tenido una carrera donde se ha desarrollado, donde tiene la capacidad de hilvanar elementos que le permiten armar un marco teórico interesante, pero que todo, o sea, que no suma nada a la concepción que nosotros tenemos del inicio de la media, del cristianismo, o sea, en historia teológica del cristianismo es deplorable, pero digo, pisa o pasa por arriba a muchas de estos autores que Sí, nosotros hemos ido hablando recién, que están un nivel más arriba en complejidad y sí, mucho más avanzado en cuanto a la sí. discusión, porque volver a poner el énfasis en una discusión que no tiene pies ni cabeza, que es decir, la culpa de la descomposición del Imperio Romano fue el cristianismo, no es así. Y No, eso lo plantea, ¿cómo es que se llama? No me acuerdo, el secretario de Estado de Francia durante la Guerra Franco-Prusiana, 1870 más o menos, que él dice, sí. efectivamente, el cristianismo no destruyó el imperio, sino que todo lo contrario, lo salvó y le dio toda esta moralidad. Bueno, no sé, pero para que veamos a dónde se contraponen las hipótesis, o sea, estamos volviendo sobre un tema que ya está resuelto, si se quiere. Mm. Pero bueno, es así, es así. ¿Qué le vamos Son a hacer? como
Pensaba yo cuando me acuerdo, supe del texto, porque creo que yo supe del texto en pandemia y parece que primero me lo conseguí en digital, así de manera irregular, y en algún momento lo encargué, porque empiezo a leer de que estaba de moda, y yo digo, pero con ese título, La Edad de la Penumbra, es como que retrocedimos al humanismo. Y cuando al Claro. final me llega, le reconozco cualidades literarias en términos de su narrativa con fundamento, pero también coincidimos plenamente, Pedro. A mí me pareció como que, como dije, como que retrocedimos, y lo peor de Es que todo sí, es que al irle tan porque bien, después lo cualquiera que lo citan. cualquiera que lo tenga cerca al libro, revise la bibliografía. Fíjese un detalle nomás, que es el tema de en qué año se publicó el libro. Meramente eso, o sea, ahí es donde está todo el problema. Es decir, sí, el último, el más nuevo debe ser de 1985, bueno, no importa, pero es peligroso. Y eso, en cuanto a cultura popular, es importante, porque como bien vos problematizaste y me comentaste, tanto por privado como en este directo, el tema de que es peligroso hablar de caída, ¿no? Entonces, si uno habla de caída, ¿a qué se remite? Y bueno, efectivamente, cuando uno piensa en caída, la herencia historiográfica que todos tenemos, seas historiador o no seas historiador, es usualmente Gibbon. Y en el contexto en el que escribe Edward Gibbon, es decir, 1700, yo no me acuerdo, 70, 80, es totalmente distinto a lo que es hoy en día. Pero no es eso lo que importa, sino que fue tan fuerte la impronta de Gibbon en su escritura, en su autoría, que 250 años después, nosotros, en el siglo XXI, seguimos tratando de desarmar las nociones que puso Gibbon hace 250 años. Y ese es el peligro, si se quiere, de la historia, ¿no? De decir, una linda narrativa, porque Gibbon escribe maravillosamente, eh, puede hacer que no una, ni dos, ni tres, ni 20 generaciones vean un periodo, un fenómeno, con una sola mirada y con unos solos lentes que le impidan ver otras cosas. Porque, de nuevo, y esto vos que sos profesora lo vivís más que nadie, ¿cuántas veces hay que desmentir o arrancar una clase desmintiendo la Edad Media no fue una edad oscura o una edad de la Uh, penumbra? todavía, Claro, todavía. entonces un libro como este no hace más que, bueno, todo lo que venía haciendo, ¡pah!, te lo pisa y efectivamente tenés que empezar de nuevo, porque ahora hay una nueva camada de lectores que va a decir, no, la Edad Media fue una edad oscura. Y no Es es como, por ahí. me, me acordé de otra cosa, y que un poco yo creo que vas a entenderme. Me acuerdo cuando salió Game of Thrones, la Mm, serie, empezó el bombardeo a nivel universitario de claro. estudiantes que decían, ¡ah, eso es la Edad Media! Y yo, ¡no! En la Edad Media no habían dragón, voladores, una Es lo más medieval que tiene Game of Thrones son los dragones, para empezar por ahí. O sea, con los para que se castillos. hagan una idea. Sí, 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 sí. es muy cierto. Hay una situación que, no sé, cualquiera creyente podría decir que son desafíos que nos pone Dios Sí. para superarlo. Pero al fin y al cabo, yo más bien pienso, ojo, para los que nos escuchan, y bueno, obviamente a la Catherine Nixon le da igual, pero lo digo, ojo, esto es como en el cine. Las cosas hay que verlas, leerlas o probarlas, como en la comida. Con esto no estoy queriendo decir que el libro de la Catherine Nixon no hay que leerlo. Sí, No, no. hay que leerlo. Bienvenido sea, como todo lo que se escriba, novelas históricas, ensayos pequeños, pero hay que enriquecerse con la nueva historiografía, porque hoy por hoy ya no se sustenta la idea con argumento de que el mundo medieval es una especie de borrón con el pasado y que el Sí. cristianismo lo anuló todo. Porque solo basta un ejemplo que yo siempre lo digo en clase. Si hubiese sido así, nosotros no hablaríamos la lengua que hablamos. Y sí, probablemente tal vez tendríamos otra lengua, con híbridos, pero nosotros tenemos una lengua hija del latín. El cristianismo, por sobre, obviamente, los errores, situaciones
criticables dentro de la institución y que en los últimos años yo creo que han recrudecido la mirada crítica en contra de la Iglesia a nivel masivo, independiente de la Edad Media, pero lleva a que van a la Edad Media a considerarla como algo así como el momento de nacimiento de este monstruo. Claro. Yo creo que uno tiene que hacer una separación. El cristianismo como fe, pero también como mentalidades, va a permitir la sobrevivencia de una serie de cuestiones del mundo antiguo, clásico, y obviamente hay cuestiones que no las hace sobrevivir por gusto, como cualquier biblioteca. Si alguien va a revisar mi biblioteca, yo cito este ejemplo, me dice, pero es que usted no tiene romances. No, no tengo romances, yo tengo puro libro de historia, ciencias sociales, de arte. Entonces los censura los romances. No, simplemente no me gustan. Y el mundo medieval tiene mucho de eso. No censura, que bajo esta idea un poco de la Inquisición, selecciona lo que le agrada, lo que no le agrada, y algo de esto va a sobrevivir. Y si no hubiese sobrevivido mucho, a Dante no lo habría guiado Virgilio en la Divina Comedia. Lo habría guiado San Isidoro, Gregorio de Tours o San Agustín, pero no. Lo guía Virgilio. Claro. Sí, sí, sí. Comparto, ¿eh? Absolutamente. No quiero agregar ni un punto ni una coma. Bien, sigamos entonces. Y en este periodo de quiebre, de crisis que va a vivir el Imperio Romano, ¿tú consideras que hay algunos ámbitos a destacar más protagónicos en esta crisis, sumado a lo que hemos dicho, lo administrativo, militar, podríamos señalar en general? En cuanto a radicalizar la crisis, o sea, hacerla más grave. Claro. Sí, hay muchas cosas. La que más me choqueó a mí cuando leí sobre eso fue sobre el impacto de los hunos. El tema de los hunos me parece que hasta hace por eso 15, 20 años no fue lo suficientemente revalorizado porque también inició las migraciones de los hunos, iniciaron una cadena de sucesos y de acontecimientos que llevaron a que una crisis que era muy solucionable para lo que habían sido siempre las crisis imperiales romanas fuera una cuestión gravísima, ¿no? Y ahí, bueno, hay toda una combinación de factores que ayudan justamente a radicalizar los resultados de esta crisis. En este sentido, bueno, Peter Heather es el autor que vuelvo a mencionar, está Thompson, también otro británico que trabaja muy bien sobre los hunos, que, bueno, van a decir, cuando los hunos llegan a la Europa oriental, a la Europa nororiental, van a empujar a una serie de grupos, de pueblos que están habitando por las afueras del limes romano, que son ni más ni menos que un par de grupos godos. Los godos tienen muchas divisiones internas, no son solamente ostrogodos y visigodos, eso es posterior, sino que hay hasta 7 grupos de los que hay referencia en tiempos de inicios del siglo V. Cuando llegan los hunos, a diferencia de estos grupos que viven alrededor del limes hace mucho tiempo, no les interesa el comercio, no les interesa la diplomacia, sino que todo lo contrario, vienen a arrasar, a saquear y a llevarse por delante el mundo. Y eso es así, o sea, vienen a caballo, son gente muy bélica, muy hostil a todo tipo de gente que les rodea, y estas primeras invasiones lo que hacen es empujan, es tirar hacia adelante a grupos que están enfrente de ellos. Y ahí se produce la gran crisis de las migraciones de mediados del siglo IV y fines del siglo IV y comienzos del siglo V, que va a llevar a la larga, por ejemplo, en primer lugar, al tema de la batalla de Adrianópolis, que también es en paralelo, la batalla de Adrianópolis es 378, va a dar muestra de cómo los romanos están tan ensimismados en sus debates internos, en sus crisis, en su corrupción, en sus debates de yo soy mejor que vos, que va a generar una ruptura total, militar y políticamente hablando, de lo que fue
la antigua idea del Imperio Romano Invencible, del ejército romano invencible. Adrianópolis no solamente es una derrota catastrófica de los romanos contra los godos, sino que hay algo que es más importante aún, que es la muerte de la figura sagrada casi del Imperio Romano de Oriente, que es el emperador. La muerte de un emperador en batalla es algo inaudito en la historia militar de toda la historia, ¿no? Imagínense que hoy en día, no sé, se muriera Putin invadiendo la zona de Ucrania, que él liderara la carga y se muere. Es inaudito, inaudito, inentendible. Y esto es efectivamente lo que pasa, porque en paralelo, los romanos, como dije, se están peleando entre ellos, porque el sobrino de Valente, el emperador Graciano, no le interesa ayudar a solucionar otra crisis más de migraciones, que el imperio ya venía cargando muchas de hacía mucho tiempo y siempre le ha ido bien. La diferencia es que al no unirse las fuerzas del imperio de Oriente y de Occidente, el resultado es catastrófico, ¿no? Como habíamos dicho. Entonces, es chiquito el aporte que hacen los unos, parece, porque lo único que hacen es asustar un poco a los godos que se mueven, pero a la larga es como una avalancha, ¿no? Porque se hace tan grande la bola de nieve que se lleva por delante un montón de estructuras. Y a los godos no se los saca más de adentro del imperio, pero desde el 376, que cruzan la frontera, hasta el 711, no los sacan de Europa, no los sacan de dentro del imperio. Y eso es algo que es prueba de una de las grandes catástrofes, porque por supuesto, después cuando ya se instalan en los Balcanes primero, después van a tratar de tomar Constantinopla, no lo logran, pero después Alarico va y saquea Roma, es un mensaje para decirle al mundo contemporáneo, che, ya está, se acabó, no existe más esta idea de un imperio invencible. Ahora te la tenés que arreglar con nosotros. Bueno, ¿y los romanos qué van a hacer? Estilicón, Aecio, van a empezar que son estas grandes figuras del bajo imperio occidental, van a decir, bueno, son muy buenos guerreros, efectivamente, son hasta mejores que nosotros. Empecemos a sumarlos a nuestras filas para pelear con otras bandas de guerreros germánicos que están cruzando el Limes, como por ejemplo Atila, el bárbaro, el azote de Dios, la bestia, el fin del mundo, el apocalíptico. Bueno, efectivamente, que también hizo lo propio, porque esto de formar confederaciones o ejércitos mixtos y heterogéneos es una práctica que los hunos van a importar de los romanos. Entonces es muy gracioso, porque la batalla donde pierde Atila, en los campos cataláunicos, allá en el centro de Francia, de la actual Francia, es una mezcla de todo menos de romanos. O sea, es ridículo, porque el líder de los romanos tiene ascendencia goda y pelea contra un bárbaro, y todo el ejército romano está compuesto por bárbaros, ostrogodos, vándalos, alanos, guetas, o sea, está lleno de todo menos de romanos. ¿Qué pasó ahí entonces? ¿Qué tanto se rompe en el 476, no? Entonces, el empuje de los hunos lo que va a hacer es desarmar totalmente la estructura romana para después consumirse como si fuera un fuego en un papel, no sé, en un papel de lino que se consume rapidísimo, porque después de la muerte de Átila, este imperio efímero de los hunos colapsa, explota y no existe más y desaparece de la faz de la tierra. Pero detrás de sí dejó un lío tremendo en todo lo que es la Europa occidental. Entonces, yo creo que esa cuestión en concreto me parece que muchas veces suele dejarse de lado o que no se solía darle importancia que efectivamente tuvo, por esto mismo de todo el desorden que reinó en esta Europa occidental. Yo agregaría en esa línea otros dos elementos que uno se deduce, pero dicho así directamente, y tiene que ver con esto que yo llamo el debilitamiento del ejército como un cuerpo comprometido con Roma. ¿Qué quiero decir con esto? El ejército romano, que es el pilar principal, pero no el único, de la grandeza de Roma, durante el imperio se va debilitando. Pero cuando yo digo debilitando, ¿a qué me refiero? Al mezclarse étnicamente con otros pueblos y también aquí hay una cosa como profunda, pero que es relevante, al como a distanciarse ideológicamente de Roma, provoca que con frecuencia cada vez más soldados renuncian al ejército, desertan, se van,
se vinculan con otras zonas, se quedan en otras zonas. Y este pilar, este bastión militar en una fantasía militarista, pero cabe, fue debilitándose y se fue mezclando con otros pueblos que de alguna manera colaboraron a hacer más, o sea, a dejar de hacer impenetrable el ejército y hacerlo penetrable, y con todo lo que esto implica. Esta es una variable que a mí me parece que hay que tenerla en cuenta y que ya para el quinto y el sexto está un poco desatada la situación. Y la otra variable que para mí también es importante, es pequeña, pero no por eso significativa, es el debilitamiento de la figura del emperador. Sabemos que desde el surgimiento del imperio, aquello que nosotros llamamos emperador y que los romanos llamaban princeps o princeps, era la figura jerárquica más relevante del imperio. Y de esta estructura piramidal tan angular entre el primer emperador, llamemos el caso Octavio Augusto, y aquel que muere en Adrianópolis, la figura se ha ido distanciando de las personas, de la gente común, de los ejércitos. De hecho, la llegada del emperador a la batalla de Adrianópolis ya era algo no tan común. Y creo que también eso va a colaborar de alguna manera con este debilitamiento de una serie de razones o causas que van provocando esta crisis. Porque entre los bárbaros, los distintos grupos, el liderazgo que tienen sus jefes es bien protagónico. Y no es extraño que figuras provenientes del mundo bárbaro van a ir adquiriendo protagonismo, sea en su momento pequeño Odoacro, el mismo Atila, o Teodorico, o después el sinfín de reyes visigodos, pero que van a tener un protagonismo, no solo un liderazgo político, podríamos decir, de palacio, sino un liderazgo en armas, y eso de alguna forma aleja al proyecto imperial que progresivamente se empieza a ver, creo, cada vez como una idea de imperio más que como una realidad. ¿Tú qué opinas sobre estas dos variables, Pedro? Sí, yo creo que la primera, sobre todo, tiene mucho que ver con eso que comentaba yo, sobre todo por esto de una idea de que no me parece menor el hecho de que el imperio se mantenía en gran parte por el ejército, y no solo en gran parte, era sustancial para la vida ordenada del imperio. Esto lo trabaja Goffart, que seguramente lo has leído alguna vez. Es un autor que él dice, bueno, los ingresos del Estado consumían o derivaban un tercio de todos los ingresos al ejército. Eso es ridículamente grande e inexplicable para nosotros, porque no vivimos en una sociedad guerrera, ¿no? Pero es mucha plata, muchos ingresos que se van al ejército. Cuando la figura imperial central, que esto viene con el segundo punto que vos decís, se debilita, cuando ya no hay una necesidad de obedecer sí o sí al líder central, al Estado y menos aún al emperador, bueno, empieza a caer esa pata. Y cuando empieza a caer esa pata, todo el resto de la mesa se empieza a desarmar. Porque si vos no tenés, en una época donde, como yo había comentado, tan hostil, tan volátil, donde hay enemigos por todos lados, si vos no tenés un buen ejército que te defienda, chao, se acabó, no hay forma de defenderse. Entonces, estoy de acuerdo con los dos puntos ahí que vos mencionaste, que son complementarios, me parece. Por supuesto, sí, sí. Y mira, ¿te parece como ya estamos en la hora? Porque igual ha ido volando. Comentar las preguntas, porque tenemos algunas. Yo la leo y ahí vamos intercalando. Por ejemplo, Pablo, que alcanzo a leer su nombre, porque a veces ponen un nick de fantasía y ahí no logro captar. Dice, cristianismo y Edad Media, ¿es el único legado actual? ¿Tú qué opinas?
creo que no, pero No. tendría que pensar también mucho de la respuesta. Eh, ¿Qué más ha quedado de la Edad Media? Yo creo que mucho tiene que ver o sea, yo que por eso, por ahí tengo más lecturas sobre la plena Edad Media en adelante, esta cuestión de que la iglesia casi que permea toda la sociedad. Entonces, yo hablaría, por ejemplo, de la estructura arquitectónica de, no sé, las creaciones hispánicas en América. No sé, el hecho de mantener en cierta forma la plaza central, el centro de gobierno y la iglesia. La iglesia. Eso, viste, yo te dije, yo vivo en Córdoba. Al sur de la provincia de Córdoba está lleno de pueblos y todos, pero Igual, absolutamente todos, siguen esa igual, lógica. Es claro. la plaza, la iglesia y nada más. Y después Claro. todo el resto de la ciudad alrededor, la terminal de colectivos a lo sumo, pero nada más. Entonces, eso es una de las grandes herencias que creo que tenemos. Bueno, vos hablaste también del tema de las lenguas, ahí está, ahí veo el Sí. comentario también. Sí. Parece clave todo eso también para ir consolidando mucho de lo que ha sido, de lo que es hoy en día nuestra sociedad con esas herencias medievales. Después, bueno, si uno se va al campo va a encontrar un montón de estas cosas que han sido producto de distintas evoluciones tecnológicas. Así como dato de color, las carretillas que nosotros usamos para cargar cosas es un invento medieval, por ejemplo. Pero bueno, justamente al ser una época fundamentalmente agrícola o agraria, muchas de las innovaciones del campo, en cierta forma, se mantienen hasta, por lo menos hasta hace 100 años, que bueno, empieza esta grandísima revolución tecnológica que creo que escapa a casi todos nosotros. Incluso yo agregaría, a propósito de este legado del mundo antiguo al mundo medieval, en el que hay que considerar aportes de la propia Edad Media, como por ejemplo, ahí está diciendo alguien las universidades, pero del mundo antiguo hay muchas más de las que se piensa. No es solo, incluso cuando hablamos de lengua, el idioma, sino la cosmovisión que viene con el idioma, que se hereda. A pesar de todo lo que va a ocurrir en el mundo medieval, nosotros heredamos una cosmovisión detrás de las palabras que es, no podría dar porcentaje, pero sí es en un alto porcentaje heredera del mundo clásico. Y desde otro frente, incluso en el arte, que aparentemente el arte pareciera ser que el mundo medieval hace un borrón, daría para más, pero yo solo digo, cuidado, porque no hace borrón. Lo que hace el mundo medieval es tomar los conceptos clásicos y releerlos o reinterpretarlos. Y ahí uno tendría que decir, entonces, si el mundo clásico no hubiese existido como concepto o si el mundo medieval hubiese borrado, tal vez el concepto artístico sería otro, definitivamente. Pero no, hay que considerar que Michelangelo, cuando hace la Capilla Sixtina, por nombrar un ejemplo, superada la Edad Media, ¿cómo representa al hombre y a Dios? Con figuras que son absolutamente paganas. Dios es un Zeus o Júpiter y Adán es un Prometeo. Si esas ideas no provienen del mundo antiguo, ¿y a través de qué? A través del mundo medieval, porque nunca el viaje es así como en el espacio de un planeta a otro. Hay una traslación, hay un transmitir en el mundo medieval. Así que no creer que el mundo medieval hace borrón en el arte incluso. Vamos a otra pregunta. Después, una persona que se llama Opitas dice si recomendamos alguna película o documental para contextualizar mejor el inicio de la época medieval. ¿A ti hay alguna que te guste? Uf, ahí sí hay una época oscura porque no hay nada. No, creo que el periodo de transición a la Edad Media hay muy poco. Pero Tendría que yo tengo pensar. una que quizás te va a gustar. Ocho. Ágora, de Alejandro Amenábar. Yo Ajá. creo que es, ¿la viste? No, no lo he No, visto. Pedro, la tienes que ver, consíguetela por torrent. No es Bueno, reciente,
no es reciente y que en principio uno puede creer que el tema principal es Hipatía de Alejandría, efectivamente lo es, y tal vez uno también se puede quedar con una mirada un poco hostil hacia el cristianismo de la época de Hipatía, pero creo que si uno sortea eso y tiene presente que es una película, muestra bastante bien una época de transición porque están todos los matices respecto a un paganismo, una élite que se está transformando, algunas por convicción, otras por conveniencia, una sociedad común en la que hay grupos radicales, porque el cristianismo al comienzo fue bastante radical, no era para nada gente así como muy tranquilita. Y por otro lado, estos filósofos que eran consejeros de la vida política, que construyen un escenario, yo siento, bastante cercano a lo que uno pudiera imaginarse el siglo IV a V, que por recomendar algo. Bueno, la anoto. Fuera de eso, realmente desconozco. Lo más cercano es Bárbaros, esta de Netflix, que salió hace, pero es muy anacrónica, sí, si se quiere, para hablar de todo este periodo de inicio de la Edad Media. Pero bueno, capaz que alguien la puede llegar a ver y entender más o menos cómo puede haber sido el comportamiento temprano de algunos de los reinos germánicos, de las tribus germánicas. Sí, sí, ahora que lo pienso, la serie Bárbaro puede servir, pero hay que tener cuidado porque tú bien dices, Pedro, tiene algunas cosas un poco anacrónicas, mucha caricatura de los bárbaros, mostrándolos un poco de manera, podríamos decir, como muy primitiva, muy básica. Claro. Y yo no me creo eso. A los romanos no lo Claro. destruyeron un grupo de brutos. No. En esa famosa No, bueno, batalla sí, de Teutoburgo. claro. Sí, en ese sentido, capaz que en lo de la cultura audiovisual hay poco, pero quizá más de mi época, de mi generación, más exclusivo, si se quiere, no único, el tema de videojuegos. Creo que ahí sí hay un poquito más de oferta para interpretar todo esto. Y bueno, me parece que, por ejemplo, hay una saga que se llama Total War, que si bien ya el título lo dice, es un enfoque casi exclusivo en lo militar, sirve como pantallazo general, por lo menos para ilustrarse en el periodo, en lo geográfico, en lo político, algo de lo social, si se quiere, pero para el interesado en esas cosas es más que recomendable también el Claro, espacio. claro. Vikings, por ahí, como alguno escribió, no sirve para este periodo. Independiente de que pueda tener algunas cualidades, pero también tiene algunos defectos, Vikings o vikingos sirve para la alta Edad Media, no el periodo que estamos hablando, que es el tránsito entre siglo IV, V y VI. Y vamos a otra pregunta para ir cerrando con interesante que preguntó otra persona, no sé su nombre porque es un nick de fantasía. Dice, ¿el paso de la vida urbana a la vida rural no marcaría la mayor característica de la Edad Media? ¿Qué opinas? Eso es muy interesante, porque efectivamente en todo este proceso en el que se descompone esta estructura imperial occidental, esta idea de las grandes ciudades antiguas desaparece. Ya Roma, por ejemplo, Rávena, o estas, por eso, ciudades de números estratosféricos de habitantes para la época, ¿no? Se va a desarmar, se va a desarticular. Y toda esta gente va a migrar, se va a escapar, si se quiere, también de la ciudad a los campos. Y así es que inicia una temprana forma de feudalismo, pero también no nos vamos a ir metiendo en todo eso, pero la gente deja de vivir en las ciudades. Entonces, sí, yo creo que es muy importante tener en cuenta eso. No que no hay vida urbana en la Alta Edad Media, porque eso es algo que Thierry Dutour, un especialista en todos estos temas, dice alto. Existe la ciudad alto medieval, es la ciudad del obispo, y la ciudad del obispo mantiene muchas de las tradiciones antiguas. Es muy distinta a la ciudad medieval que ocurre con el Renacimiento del siglo XII, pero por eso sí hay
una vida urbana. Pero sí es clave la transición de la población de un espacio urbano, fortificado si se quiere, y la dispersión de la población en distintos espacios del paisaje social. Sí. Voy a otra pregunta que me parece interesante. ¿Existe una idea de extinción de Roma en la península ibérica durante la estancia del mundo visigodo? ¿Qué opinas tú? Una extinción de Roma. La verdad, ni idea. No te lo puedo responder ni una noción, pero no, de verdad que desconozco absolutamente cómo se toman esta cuestión. Sí puedo saltar un poquito más adelante para hablar de el vínculo con los ostrogodos de Teodorico, que Teodorico, bueno, yo hoy justamente hice un reel hablando de su figura como reivindicadora y pretendiente al pasado romano, pero por eso Teodorico va a ser más importante que el resto de reyes o de líderes romanos germánicos en esta época, en el temprano siglo VI, al punto de que los visigodos casi que son un punto más de la monarquía ostrogoda. Es decir, ellos reconocen a Teodorico como una figura más importante que su propio líder, al punto de que creo que es el sobrino de Teodorico que va a reinar, no reinar porque no es coronado ni nada, pero que sí va a tener un periodo en el que va a ser el líder de los visigodos, el Sí. ostrogodo, hasta que, bueno, se muere Teodorico y toda esa cuestión. Pero con respecto al vínculo con la destitución de Rómulo Augustulo, no sabría responderlo. Yo agregaría que, a ver, respecto a la pregunta, y la voy a mirar de nuevo, sobre si hay una idea de extinción de Roma en la península ibérica, yo diría que no, porque los visigodos de la península ibérica se sentían herederos de la tradición romana. Atención, heredero a la manera de ellos, pero se sentían herederos. Y parte de, podríamos decir, como la lucha contra los musulmanes cuando llegan, va a ser justamente aludiendo a esta grandeza que no tienen que perder. ¿Y grandeza de cuál? Porque al fin y al cabo los visigodos se han peleado entre ellos, unos a otros, se enganchan desde Roma. Entonces, la idea, además que Justiniano había estado ahí conquistando las costas mediterráneas de la península ibérica. No, yo más bien siento que el discurso de Roma, como idea, como fantasía, como imaginario, en la península ibérica seguía. ¿Dónde se destruye, de comillas, definitivamente, pero nunca completo, va a ser con la llegada de los musulmanes? Y se va a reducir o replegar a los reinos cristianos, donde no van a abandonar la idea de la grandeza romana y ya iban a hablar de una Roma cristiana. Así que hay que cuidarse porque ahí hay un manejo, podríamos decir, mediático de parte de los visigodos. Y una última pregunta, porque ya estamos pasados en la hora, pero me parece bonito igual. Dice, ¿la Edad Media puede considerarse como desarrollo del folclore de los actuales países europeos? ¿Tú qué opinas? Sí, definitivamente. Hay un autor, Robert Bartlett, que trabaja en un libro que se llama La formación de Europa, muy recomendable por las dudas, que justamente en uno de los capítulos va a titularlo La europeización de Europa. ¿A qué se refiere con esto? A cómo en el periodo pleno medieval, es decir, entre el siglo IX aproximadamente, siglo X, hasta el siglo XIII, siglo XIV, Europa va a empezar a formar algunos vínculos, los distintos reinos europeos van a empezar a sentir, muy anacrónicamente, ¿no? Van a empezar a desarrollar un sentimiento de identidad nacional o común, más que nacional, ¿no? Sí. Y en ese sentido es cuando empezamos a ver cómo monarquías como la francesa, como la inglesa, bueno, esos son los casos que por ahí mejor puedo mencionar, van a dejar de ser, no sé, el ducado de Normandía, el ducado de Borgoña, el ducado de Aquitania y el ducado de Flandes, y van a empezar a ser el reino de Francia. Y bueno,
producto de todo esto, o una de las grandes explicaciones, es el conflicto y la suma de escalas en el conflicto de lo que va a terminar siendo la Guerra de los 100 años, ¿no? Por ejemplo. Sí. Es decir, ya no hay tanta lucha intra-aristocrática, sino que se produce una cuestión de conflicto no es infra, sería como extra aristocrática, es decir, ya me peleo no con mi vecino, sino con mi vecino de más allá, si se quiere. Entonces, la monarquía ya no es tan débil como el temprano feudalismo, ya puede convocar a sus huestes y puede guerrear con gente con números más grandes que antes. Entonces, yo creo que sí, y bueno, por supuesto que en lo cultural y en todas estas cuestiones también, todo eso se va dando muy de a poco, pero sí va teniendo lugar. Así que la respuesta para mí es un sí. Hay mucho Perfecto. del origen ahí. Y para cerrar, justo pasó alguien que creo que lo preguntó y lo alcancé a ver y era parte de lo que teníamos planificado. Dime así rápidamente tus tres autores o autoras, no sé, favoritos, no necesariamente que los tengas, pero los que más te gustan a ti en lo personal del mundo medieval. Independiente, ojo para los que están escuchando, y después queda grabado que yo voy a hacer después un posteo con bibliografía. Siempre lo estoy haciendo después de cada live, así que ahí vamos a poner imágenes, pero ahora que Pedro nos cuente cuáles son sus libros favoritos. De la Edad Media en general, o me circunscribo a lo que hablamos de transición. Eso, ¿cómo te parece? Como tú No, quieras, siéntete de la libre. Edad Media, de todo este periodo alto medieval o de transición, me parece que Peter Heather y Chris Wickham son dos autores muy recomendables, que en español existen sus traducciones. Peter Heather tiene una trilogía de libros que se llama, primero, La caída del Imperio Romano, muy recomendable. En segundo lugar, ¿cómo se llama? La restauración de Roma, que es un libro del que hablé hoy en un reel. Y después está Emperadores y Bárbaros, que ese es un libro más manual, si se quiere, para entender casi todo el primer milenio de la historia europea desde una perspectiva de un medievalista muy capacitado. Chris Wickham es otro medievalista muy capacitado, un poco más complicado de leer, es medio denso en su escritura, pero que también tiene tres libros muy importantes, que bueno, la Edad Media Europea, creo que se llama el primero. Después está Una nueva historia de la Alta Edad Media, tremendo, es este cuco de acá que tiene como 1500 páginas solo de lectura, la verdad Es que muy recomendable. gigantesco. Sí, es inmenso. Y después me está faltando La herencia de Roma, El legado de Roma se llama, también muy recomendable, más específicamente de Alta Edad Media. Y por último, un autor que siempre recomiendo, que acá en Latinoamérica, el Fondo de Cultura Económica, que es la editorial, es relativamente barato y de fácil acceso, es La civilización feudal de Jérôme Bachet, un libro Sí. que, bueno, ya tiene sus 15 años, pero que es muy bueno para dar un pantallazo general tanto de todo el periodo medieval como, por supuesto, y sobre todo, de la plena Edad Media y del feudalismo y todas sus variantes. Y bueno, la premisa del libro es muy interesante porque habla de esto, de una larga Edad Media hasta la Revolución Francesa y, por otro lado, de esta herencia cultural que tienen las colonias americanas con esta Europa feudal. Entonces, por todos los aspectos, ese debería ser uno de los libros que yo recomendaría a cualquier interesado en el periodo. Perfecto. Hoy, 1.000.000 de gracias, Pedro. Va a quedar grabado ahí cuando lo cierre. Ahí vamos a seguir en comunicación con Pedro para hacer un posteo de varios libros en relación. Ahí nos quedamos a el origen del mundo medieval en lo que vamos a recomendar bibliográfico y pensemos en juntarnos en un futuro en otro diálogo, porque yo creo que resultó súper bien. Estuvimos largamente conversando y nada, ¿quieres decir algo para cerrar? Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Yo también creo que ha sido muy grato tanto para mí como espero, para los oyentes que han estado del otro lado. Perfecto. 1.000.000 de gracias, Pedro. Que estés muy bien. Que tengas un feliz Igualmente, descanso. Marcelo. Chao. Adiós, buen fin de semana. Igual tú y ustedes.